1983. Gene Simmons conoció a Shannon Tweed en la mansión Playboy. Tardó 28 años en casarse con ella. Pero su boda de 2011 no se trató de amor. Se trató de encubrir un escándalo que casi destruyó a su familia. Imágenes recientemente descubiertas de su reality show revelan conversaciones que nunca debieron hacerse públicas. Su hijo fue descubierto en un escándalo de plagio. Documentos legales de 2025 mencionan incidentes que involucraron a empleadas. El hombre que afirmó haberse acostado con 4.800 mujeres ahora enfrenta consecuencias que van mucho más allá de su reputación de excéntrico. Gene Simmons no siempre fue Gene Simmons. Nació como Chaim Witz el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel. Su madre, Flora Klein, acababa de sobrevivir al infierno. Nació en Hungría en 1925 y apenas logró escapar de los campos de concentración nazis. Su padre, Ferenc Jochiel Witz, también escapó de Hungría y se casó con Flora en 1946. Se mudaron a Israel en 1947, justo antes de la creación del Estado, con las fuerzas británicas aún bloqueándoles el paso. Su pasado estaba lleno de dolor, y ese dolor resonaba silenciosamente en todo lo que Chaim llegaría a hacer. Para cuando cumplió 6 años en 1955, la situación empeoró. El matrimonio de sus padres se desmoronó, principalmente por falta de dinero. Su padre se quedó en Israel. Su madre lo crió sola en Tirat Carmel. Trabajaba casi todos los días en fábricas, cosiendo botones solo para alimentarlos. A veces solo tenían pan y leche para cenar. A los 7 años, Chaim ya intentaba ayudar. Recogió fruta silvestre con un amigo y la vendió junto al camino. Sabía lo que significaba luchar. Confeccionó su primer abrigo de invierno con una manta del ejército. Al frío no le importaba, pero no le quedaba otra opción. Su madre trabajaba hasta altas horas de la noche y a menudo lloraba hasta quedarse dormido en una casa vacía. En la escuela, la cosa no era más fácil. Otros niños lo acosaban por ser diferente, incluso en el Israel de la posguerra. Parte del odio del que su madre había escapado lo siguió hasta el aula, pero algo más lo encontró también. Cómics, los americanos, Spider-Man, Superman, se convirtieron en su escape. Ni siquiera sabía leer inglés, pero lo intentó de todos modos. A los 7 años, ya hablaba hebreo, húngaro y turco. Y ahora, también estaba aprendiendo inglés en secreto. Todo porque quería entender a los héroes de esos cómics. En un mundo que aún se recuperaba de la guerra, donde la comida escaseaba y la esperanza parecía escasa. Esas historias le dieron un abrazo. Su madre no hablaba mucho de lo que había pasado, pero el dolor siempre estaba presente. Para 1957, Chaim había empezado a verlo con más claridad. Tenía solo 14 años cuando los nazis la obligaron a trabajar, recogiendo patatas en los campos mientras los soldados la observaban con armas. Vestía ropas marcadas con cruces, moviéndose entre campos, viendo cómo su mundo se desvanecía. Un familiar a la vez. No necesitaba explicarlo con palabras. Chaim comprendió su silencio, su sobreprotección y cómo a veces lloraba sin motivo. Eso también dejó algo en él. La necesidad de no sentirse nunca débil, de no dejar que nadie lo viera derrumbarse. Ese mismo año, en 1957, Flora tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con apenas un dineral, ella y Chaim, de 8 años, abandonaron Israel, llegaron a Queens, Nueva York, sin dinero, sin saber inglés y sin familia que los esperara. Su padre se quedó, se volvió a casar y empezó una nueva vida. Chaim nunca lo volvió a ver. Se convirtió en Eugene Klein y empezó de cero. Los inodoros con cisterna y las comidas preparadas lo asombraban. Pero adaptarse no fue fácil. Flora trabajaba muchas horas en fábricas de Brooklyn, a veces hasta 15 horas al día. Gene tenía que cuidarse con niñeras y aprender las reglas de un mundo nuevo y extraño. Asistió a una escuela judía durante un tiempo, pero no encajó. Luego se cambió a una escuela pública. Se graduó de Newtown High en 1967. Al principio, los niños se burlaban de él por su forma de hablar. Su acento lo hacía sentir como un extraño donde quiera que iba, pero no dejó que eso lo desmoralizara. Vendía cactus de puerta en puerta. Volvió a recoger fruta, igual que en Israel. Cada insulto, cada rechazo, lo impulsaba a esforzarse más. Empezó a aprender inglés más rápido viendo la televisión y leyendo más cómics. Fue entonces cuando su obsesión por la cultura pop estalló.
En 1959, con tan solo 9 años, volvió a cambiarse el nombre legalmente. Esta vez a Gene Klein. Eligió Gene en honor a actores vaqueros como Gene Autry. Estaba totalmente comprometido con ser estadounidense ahora, aunque todavía vivía en un apartamento pequeño con su madre y sus primos. Se enamoró de la televisión, especialmente de The Ed Sullivan Show. Cuando The Beatles apareció el 9 de febrero de 1964, algo en su interior se encendió. Quería esa vida, quería el escenario, la fama, quería sentirse alguien, pero por dentro, seguía sintiéndose el niño sin nada. A veces incluso fingía ser británico, imitando el acento de los Beatles solo para encajar. A las chicas les encantaba, era torpe, inseguro, atravesando los cambios complicados de la adolescencia. Pero su encanto iba en aumento. Durante la década de 1960, Gene aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Trabajó en carnicerías, cortando carne. Trabajó en charcuterías, detrás del mostrador. Ganaba solo $1,025 por hora, pero ahorraba hasta el último céntimo. La pobreza le había enseñado a contar cada centavo. Evitaba el alcohol. Incluso en las fiestas. Se dio cuenta de cómo los chicos mayores se emborrachaban y se descuidaban. Se mantuvo alerta. Así fue como consiguió chicas. Lo dijo él mismo. Usó su claridad, mientras que todos los demás la perdieron. Empezó a aprender a tocar la guitarra, practicando constantemente. Tras ver a los Beatles en televisión, no pudo parar. Formó pequeñas bandas y empezó a forjar su futuro mientras aún estudiaba. En 1968, ingresó al Sullivan County Community College. Estudió educación. Obtuvo un título de asociado en 1970 e incluso dio clases de sexto grado en Spanish Harlem por $75 a la semana. Pero su pasión no estaba en las aulas. Se unió a Paul Stanley y formó una banda llamada Rainbow, que pronto se convirtió en Wicked Lester en 1970. Tocaban en clubes por la noche y trabajaban en otros empleos durante el día. Gene incluso trabajó en una revista de moda. También hacía trabajos de traducción usando el húngaro, el turco y el español que había aprendido de niño de las niñeras y los vecinos. Pero la música era su alma. Probó diferentes sonidos. Incluso grabó algunas canciones en solitario bajo su nombre. Mientras tanto, le enviaba dinero a su madre, aún cargando con el peso de su supervivencia y todo lo que había perdido en 1945. Luego está la parte de su historia que impactó incluso a sus fans. Gene Simmons dice que perdió la virginidad a los casi 14 años en 1963. Era solo un niño que repartía periódicos. Una noche de invierno, justo antes de Navidad, llamó a la puerta de un cliente. Ella respondió llorando, vestida solo con un camisón fino. Era una mujer casada. ¿Qué sucedió después? Él lo describió con detalle en su libro. No fue solo el comienzo de su vida sexual. En 1970, Gene Simmons se asoció con Paul Stanley, junto con Steve Coronel, Brooke Ostrander y Tony Zarella. Formaron una banda llamada Wicked Lester. El sonido era una extraña mezcla de folk y rock, nacida de la impredecible escena musical de Nueva York. Para el 15 de octubre de 1972, dijo que el sonido era demasiado caótico y extraño para la radio, así que lo archivó para siempre. Ese rechazo golpeó fuerte a Gene. Se había volcado en el proyecto y ahora estaba muerto antes siquiera de empezar. Furiosos, Gene y Paul despidieron a Steve Coronel, contrataron a Ron Lijak por un tiempo y luego cerraron Wicked Lester por completo. Pero ese no fue el final. Tras la fama de Kiss, Gene y Paul pagaron $138,000 en 1977 para recomprar las viejas cintas de Wicked Lester, solo para asegurarse de que nunca se publicaran. Temían que el sonido antiguo arruinara la imagen inflexible que estaban construyendo. Aún así, más tarde se filtraron piratas en línea, revelando canciones como She y Love Her All I Can, que Kiss regrabaría posteriormente sin mencionar a la formación original. Esa banda fallida dio origen a algo más grande. Para enero de 1973, Gene y Paul habían terminado con Compromise. Encontraron un anuncio en la Rolling Stone de Peter Criss, un baterista veterano de bandas como Lips y Chelsea. Se unió rápidamente. Luego conocieron a Ace Frehley a través de un anuncio de Village Voice. Juntos, los cuatro crearon algo completamente nuevo. Esta no iba a ser una banda de rock normal.
Iba a ser un espectáculo salvaje y desmesurado, con maquillaje, fuego y fantasía. Inspirados por el rock impactante de Alice Cooper y el estilo glam de New York Dolls, lanzaron Kiss. Su primer concierto tuvo lugar el 30 de enero de 1973 en un pequeño club de Queens llamado The Coventry, antes conocido como Popcorn Club. Solo aparecieron 3 personas, algunas de ellas amigas de la banda, pero esa noche, Gene escupió fuego en el escenario por primera vez. Fue un espectáculo inolvidable. Sin un solo éxito ni tiempo en MTV, se hicieron de un público. La noticia se difundió a través de revistas para fans y conciertos en vivo, no por la radio. En 18 meses, encabezaban el cartel del estadio de Anaheim en 1974. Gene dijo más tarde que su composición era tan extraña e inolvidable que se quedó grabada en la memoria de la gente. Era crudo, extraño y se estaba extendiendo. En 1973, Gene creó a El Demonio, inspirado por películas de terror como Black Sabbath y personajes de cómics como Black Bolt. Se pintó alas de murciélago alrededor de los ojos y empezó a escupir fuego y sangre en el escenario. Había aprendido los trucos de un profesional. Cuando la banda empezó a experimentar con el maquillaje, no tenían un plan claro. Gene optó por el terror. Peter se dibujó bigotes en la cara como los de un gato. Ace se transformó en un extraterrestre. Se pararon frente a espejos, pintando con locura, intentando crear algo que nadie hubiera visto antes. Sus primeros conciertos apenas atrajeron a una docena de personas. En The Coventry, las multitudes oscilaban entre 10 y 15, a veces menos, pero esas pocas personas se marcharon hablando. Incluso antes de Internet, los jóvenes corrían la voz. Gene decía que se sentía pegajoso y extraño, pero funcionaba. Ese maquillaje, fuego y sangre convertían la frustración en fascinación. No necesitaban un éxito en la radio, solo necesitaban ser inolvidables. En agosto de 1973, un hombre llamado Bill Alcoin vio tocar a Kiss en el Hotel Diplomat. Creyó tanto en ellos que les prometió conseguirles un contrato discográfico en 2 semanas, y lo hizo. Para el 1 de noviembre, firmaron con Casablanca Records un nuevo sello dirigido por Neil Bogart. Peter Criss se emocionó tanto al enterarse de la noticia que literalmente se cayó de sus tacones de plataforma. La banda grabó rápidamente su primer álbum con la ayuda del productor Eddie Kramer. Se lanzó el 18 de febrero de 1974. Al principio, las ventas fueron lentas, solo 75,000 copias. Pero la banda no se detuvo. Ese año dieron más de 300 conciertos. Casablanca Records estaba al borde de la quiebra, pero las constantes giras de Kiss los mantuvieron a flote. Al principio, Neil Bogart dudó de su truco de maquillaje, pero al ver que el público crecía, supo que funcionaba. Para 1975, llenaban estadios, todos sin un solo gran éxito en la radio. Gene lo llamó una apuesta arriesgada que los convirtió en leyendas. Durante esos primeros años, Gene desarrolló un extraño hábito. Empezó a tomar fotos Polaroid de sus encuentros sexuales. Cada mujer tenía que mostrar la llave del hotel como prueba. A lo largo de los años, afirmó haber tomado casi 5,000 de estas fotos, presumiendo en entrevistas de haberse acostado con más de 4,600 mujeres. Incluso les mostró las fotos a amigos e invitados. Grace Slick, de Jefferson Airplane, lo calificó de repugnante. Gene los tenía a todos encerrados en una caja. Su esposa, Shannon Tweed, los encontró después de su matrimonio en 2011 y los quemó en vivo en su reality show, poniendo fin a ese capítulo de su vida. Aunque Gene nunca tocó drogas, su adicción al sexo se convirtió en parte de su personalidad salvaje sobre el escenario, desde pequeños clubes hasta estadios gigantescos. Convirtió el caos en una actuación y en poder. Todo cambió el 10 de septiembre de 1975. Fue ese entonces cuando lanzaron el álbum en vivo, Alive. Era potente, sin filtros y lleno de la locura de sus conciertos. Se podía oír el fuego, los gritos y la sangre en cada tema. Las canciones se grabaron en lugares como Detroit, Cleveland, Wildwood y Davenport a lo largo de ese año. El 16 de mayo, el 21 de junio, el 20 de julio y el 23 de julio. El álbum obtuvo 4 discos de platino, con más de 4 millones de copias vendidas. Alcanzó el número 9 en las listas de Billboard y permaneció allí durante 110 semanas. Ese disco salvó a Casablanca de la ruina.
Incluso hubo una demanda contra Neil Bogart en aquel momento, y el éxito de Kiss evitó que el sello se hundiera. El título del álbum, Alive, era un guiño al álbum en vivo de Slade de 1972, que los había inspirado. Fue la prueba de que el maquillaje, el fuego, la locura, todo funcionaba. De repente, ya no eran solo una banda extraña, eran el futuro del rock. En 1976, fueron más allá. Destroyer salió el 15 de marzo con el productor Bob Ezrin al mando. Añadió cuerdas, un coro infantil, invirtió sonidos de batería y efectos de sonido. Gritó a todo pulmón y alcanzó el número 31 en el Billboard Hot 100. La canción de Gene, God of Thunder, estaba llena de gritos y oscuridad, pero Ezrin no se lo puso fácil. Cuando la banda le dio 15 demos en agosto de 1975, los descartó casi todos. Reescribió las canciones, reorganizó la música e incluso tocó el bajo en Detroit Rock City. Algunas canciones tomaron ideas de la música clásica, como la Sonata Patética de Beethoven, sampleada para generar grandes expectativas. Los ensayos comenzaron en agosto de 1975 durante un descanso de la gira Alive, y las sesiones de grabación continuaron en los estudios Electric Lady durante septiembre y enero. El ego de Gene crecía con cada éxito, y mientras Ezrin pulía el sonido, Gene se aseguraba de que su propia personalidad se mantuviera en el centro. A finales de los 70, las giras se convirtieron en algo más que simples conciertos. Eran auténticos espectáculos. La gira Dynasty de 1979 duró del 15 de junio al 16 de diciembre, con Gene volando por el escenario y la guitarra de Ace Frehley disparando cohetes contra la atrevida, humeante escena. Su técnico, John Elder Robison, creó estos efectos espectaculares. Realizaron 92 conciertos por Norteamérica, pero se notaban las grietas. Algunos recintos estaban demasiado vacíos, como los conciertos cancelados en el Pontiac Silverdome o los conciertos reducidos en Los Ángeles. Peter Criss estaba pasando apuros. Su consumo de drogas empeoró. Empezó a sabotear conciertos, dejando de tocar la batería a mitad de la actuación solo para arremeter. Gene lo llamó autodestrucción. Para el último concierto en Toledo, el 16 de diciembre de 1979, era evidente que la banda original se estaba desmoronando. Los fans sintieron el cambio, y la música disco se había infiltrado en su sonido. Las familias empezaron a asistir a los conciertos en lugar de los fans del rock más acérrimo. Gene seguía volando, pero la banda decaía rápidamente. En 1978, todo se volvió más extraño. La NBC emitió una extraña película para televisión llamada Kiss Meets the Phantom of the Park el 28 de octubre. Fue producida por Hanna-Barbera, la misma gente detrás de Scooby-Doo. Kiss se interpretaba a sí mismos, superhéroes que luchaban contra un inventor malvado en un parque temático. Gene improvisó líneas sobre la dominación mundial, haciendo eco de su plan en la vida real de convertir a Kiss en una marca global. La actuación fue pésima y los fans la detestaron. A Gene le encantaba la atención, pero el resto de la banda intentó fingir que nunca había sucedido. La película fue tan vergonzosa que se prohibió a la gente del set mencionarla. Aún así, se convirtió en un clásico de culto, sobre todo en Europa, donde se rebautizó como el ataque de los fantasmas. El proyecto demostró que el ego de Gene no solo era grande, sino imparable. Ese mismo año, los 4 miembros lanzaron álbumes en solitario el 18 de septiembre. El disco de Gene vendió más que algunos de los álbumes de Kiss. Incluía versiones peculiares como When You Wish Upon a Star y apariciones especiales de Cher y Bob Seger. Sus canciones hablaban de radiactividad y fantasías retorcidas. Mientras tanto, Kiss lanzó Dynasty el 23 de mayo de 1979, con I Was Made for Loving You, alcanzando el número 11 en las listas de Billboard. Vendió más de 1 millón de copias y fue disco de platino en 5 países. Pero la influencia de la música disco dañó su imagen. Los fans del rock se marcharon y la venta de entradas se desplomó. Los locales se redujeron. La magia se desvanecía. Peter Criss solo tocó la batería en un tema antes de dejarlo definitivamente. Las grietas se habían convertido en fisuras. El 18 de septiembre de 1983, Kiss hizo lo impensable. Se desmaquillaron en directo en MTV. Tras 10 años de misterio, revelaron sus verdaderos rostros. Al mismo tiempo,
lanzaron Lick It Up, disco de platino con más de 1 millón de copias vendidas. El sonido era más pesado, crudo y agresivo. La apuesta funcionó. Las ventas se dispararon y los fans volvieron. Gene lo vio como un renacimiento. Para entonces, Kiss contaba con más de 100 productos con licencia, desde figuras de acción hasta loncheras, generando millones en merchandising. Las máscaras se habían agotado. El negocio estaba en auge. En 1984, Gene se tomó un descanso de la música y se lanzó a Hollywood. Interpretó al villano Luther en el thriller de ciencia ficción Runaway, dirigido por Michael Crichton. Era un científico loco que usaba robots asesinos para asesinar gente. Inspirándose en su personaje demoníaco, Gene pronunció líneas con un toque dramático y murió a manos de su propia creación. Mientras tanto, de vuelta en la banda, Peter Criss fue despedido en 1980 tras perder el control de su adicción. Gene lo calificó como una amputación necesaria. Eric Carr asumió el cargo de nuevo baterista, conocido como El Zorro. Fue con pérdida dolorosa, pero les ayudó a empezar de cero. En 1989, Kiss lanzó Hot in the Shade con la balada Forever, que alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100. Vendió más de 500,000 copias y se convirtió en su mayor éxito en los años sin maquillaje. Pero el sonido era suave, más romántico que rebelde. Los fans estaban confundidos, pero las ventas decían lo contrario. Entre bastidores, Gene seguía buscando mujeres. Sus asuntos interrumpieron el trabajo de la banda. Se saltó las sesiones. Prefirió Hollywood a los ensayos. Eric Carr cantó su primera voz principal en Little Caesar, pero sería su último álbum antes de su muerte en 1991. Las distracciones de Gene casi lo destrozan todo. En su autobiografía de 2001, Kiss and Makeup, Gene reveló toda la verdad. Se había acostado con más de 4,800 mujeres durante su etapa en la banda. Una de las historias más disparatadas data de finales de los 70. Salió con Cher entre 1979 y 1980, pero terminó enamorándose de su mejor amiga, Diana Ross. Todo empezó con unas simples compras navideñas y se convirtió en un triángulo amoroso. Cher nunca los perdonó. El escándalo estalló en la revista People y se convirtió en una de las traiciones más famosas de la historia del rock. Gene siguió siendo amigo de ambas mujeres, pero el daño fue permanente. Entonces llegó el mayor giro de todos. En 1996, los miembros originales de Kiss se reunieron. The Makeup regresó. Las entradas se agotaron en todas partes. Actuaron en 75 ciudades. Dieron 92 conciertos y vendieron 1,2 millones de entradas. La gira recaudó $143 millones, pero entre bastidores, la situación era tensa. Frehley y Chris cobraban una tarifa fija de $80,000 por concierto, mientras que Gene y Paul se llevaban $110,000 más beneficios. Surgieron demandas. Viejas heridas se reabrieron. El éxito fue real. Pero también lo fueron los problemas. Aunque batían récords, se distanciaban de nuevo. De 2006 a 2012, Gene Simmons se dejó seguir por las cámaras en un reality show llamado Gene Simmons Family Jewels. Este programa ofreció a los fans un lugar en primera fila para conocer su vida familiar con su pareja de toda la vida, Shannon Tweed, y sus 2 hijos, Nick y Sophie. Omitió gran parte de su pasado alocado. En 2008, salió a la luz un video sexual que lo mostraba con otra mujer. Emprendió acciones legales, calificándolo de violación de la privacidad. Pero el giro más drástico llegó en 2011 cuando, tras 28 años de evitarlo, Gene finalmente se casó con Shannon. La boda fue noticia. Algunos espectadores criticaron el programa por presentar momentos exagerados, incluyendo un acuerdo falso para comprar un equipo de fútbol australiano. Pero aún así logró humanizar a un hombre que antes solo era conocido por su maquillaje y su caos. El imperio empresarial de Gene siguió creciendo. Para la década del 2000, ya había estampado el logotipo de Kiss en más de 5,000 productos. Se podía encontrar en todo, desde máquinas de pinball hasta condones e incluso ataúdes. La marca estaba en todas partes. Las ventas superaron los $1,000 millones. Pero entonces, en 2017, se pasó de la raya. Gene intentó registrar el famoso gesto de los cuernos de diablo, alegando que lo había inventado en 1974.
Su presentación lo describió como una pose con los dedos índice y meñique hacia arriba y el pulgar hacia afuera, similar a la señal del lenguaje de señas americano para decir «te amo». La reacción fue inmediata. Los fans del metal estaban furiosos. Los críticos le recordaron que figuras como John Lennon y Ronnie James Dio ya usaban el gesto mucho antes de Kiss. Apenas unos días después, Gene abandonó el intento. Pero la maniobra dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar para controlarlo todo. Los problemas también lo siguieron en otros ámbitos. En 2010, Gene fue demandado por la maquilladora de ESPN, Victoria Jackson, quien alegó que se comportó de forma inapropiada durante una aparición en SportsCenter en 2009. Con el disfraz completo, ella dijo que la abrazó y la montó. Gene lo negó, alegando que su bragueta metálica lo impedía. Incluso presentó una contrademanda para limpiar su nombre. El caso finalmente se resolvió. Pero esa no fue la única vez que tuvo problemas legales. En 2016, una lavaplatos de su restaurante de Rock and Brews lo acusó de manosearla. Otra mujer presentó una denuncia similar en 2017. Ambos casos se resolvieron discretamente en 2018, aunque a menudo desestimó estas demandas por considerarlas infundadas. Se acumulaban y apuntaban a un patrón preocupante. A pesar de todo, su fortuna siguió creciendo. Para 2015, Gene Simmons tenía un patrimonio de más de $400 millones. Esto no provenía solo de la música, provenía de las montañas de merchandising de Kiss. Más de 100 millones de álbumes vendidos y giras ininterrumpidas. En 2012, él y Paul Stanley lanzaron una cadena de restaurantes llamada Rock and Brews, que se expandió hasta contar con varios locales. También participó en proyectos inusuales como The Vault, una compilación de grabaciones raras valorada en $2,000 y publicada en 2017. En 2018, se unió a una empresa de cannabis llamada Invictus MD como director de evangelización. En 2013, invirtió en el equipo de fútbol americano del LA Kiss Arena, que cerró después de unos años. Para 2025, su gira en solitario generó ingresos de 6 cifras por concierto, sin siquiera necesitar la estructura completa de Kiss. Su relación con Shannon Tweed comenzó en 1983 en la mansión Playboy. Shannon, quien había sido nombrada Playmate del Año en 1982, entró en el mundo de Gene sabiendo que tenía una reputación. Para 2002, contaba con casi 5,000 amantes, pero aún así construyeron una vida juntos. Their son Nick was born in 1989, and their daughter Sophie in 1992. Gene would joke that marriage was a trap, quoting Groucho Marx, but his behavior eventually pushed Shannon too far. In 2001, she stormed off the Joy Behar show, calling him a pig. Later that year, she found his collection of explicit Polaroids and burned them on air. That moment shocked fans. But something changed. Gene proposed to her in Belize on July 26, 2001, and they got married on October 1. Nick was a groomsman and Sophie the maid of honor. It was emotional and unexpected, especially after 28 years of resisting. Their reality show didn't hide the tension. The turning point came in season 6 after a photo of Gene with 2 models at a Santa Monica event in 2009 caused Shannon to temporarily walk out. The show followed them into therapy, where she said she never agreed to be in an open relationship and felt blindsided. Gene finally opened up, admitting he had deep fears of commitment because of his childhood. The moment he asked her to marry him caught everyone off guard. The show ran for 167 episodes and pulled back the curtain on more than just their relationship. It showed the pain and pressure behind the fame. In 2018, Gene's tough guy image cracked. His mother, Flora Klein, passed away on December 5 at the age of 93. She was a Holocaust survivor who had endured the horrors of Nazi camps and lost her own mother in a gas chamber. After immigrating to Israel and then to New York in 1958, she raised Gene alone. He always credited her with shaping his values. Her death shook him. On Instagram, he called her his moral compass and urged people to cherish their mothers. His wife, Shannon, called her the best grandmother, and Paul Stanley described her as fiercely loving. For once, fans saw Gene without the mask. Even his children weren't spared the spotlight. In 2010, his son, Nick, got into trouble over his comic book, Incarnate, which was accused of plagiarizing the Japanese manga, Bleach.
Fans showed exact panel comparisons and demanded accountability. The publisher pulled the comic and Nick apologized, saying it was meant as homage. But the backlash didn't go away. Critics said the artwork was amateur and the copying too obvious. Gene defended his son, but the incident damaged Nick's credibility as a creator and followed him onto their reality show. Gene's habit of saying exactly what he thinks sparked more trouble in 2024. On October 8, during a guest appearance on Dancing with the Stars, he made comments about female dancers that many called creepy. Instead of focusing on their performances, he kept talking about how beautiful they looked. One comment about Chandler Kinney fogging up his glasses went viral for all the wrong reasons. Social media erupted, calling him the gross uncle. And people demanded ABC apologize. Gene no se rindió. En una entrevista del 10 de octubre, afirmó que se mantenía firme en cada palabra. Luego llegó el paquete para fans en abril de 2025. Por $12,495, sin incluir la entrada. Los fans podían disfrutar de la experiencia definitiva de Gene Simmons, donde serían su roadie por un día. Podrían ayudar con la prueba de sonido, comer entre bastidores e incluso ser presentados en el escenario, además de recibir un bajo autografiado. Los críticos lo destrozaron, calificándolo de descarado y sordo, especialmente en tiempos económicos difíciles. Pero el paquete se agotó. Un fan, un soldado retirado, pagó por la experiencia y dijo que valió cada centavo. Aún así, la maniobra reavivó el debate sobre la avaricia de las celebridades, sobre todo considerando la riqueza de Gene. La controversia no terminó ahí. El 13 de agosto de 2025, el presidente Trump anunció que Kiss recibiría los honores del Centro Kennedy. Los fans estaban confundidos. Tan solo 3 años antes, Gene había criticado duramente a Trump en entrevistas, llamándolo aborrecible por propagar el odio. Después del 6 de enero, incluso comparó el ascenso de Trump con cucarachas saliendo de las paredes. Pero ahora la banda aceptaba un premio de su parte. Internet explotó con memes y acusaciones de hipocresía. Simmons, sí. Pero su silencio fue muy revelador. En 2025, Simmons también volvió a salir de gira con su artista en solitario. En el Rally de Motos de Sturgis, el 3 de agosto, actuó sin la habitual armadura de Kiss, contando anécdotas de sus 50 años de carrera. Pero no todos quedaron contentos. Algunas entradas costaban más de 500, y el paquete VIP no les sentó nada bien. Para el 23 de marzo, varias fechas fueron canceladas debido a las bajas ventas. Los fans sintieron que se había excedido, priorizando las ganancias sobre los fans que lo habían creado. Aún así, Gene insistió en que las cosas eran más fáciles ahora sin el gigantesco equipo de Kiss. Cuando Ozzy Osbourne falleció el 23 de julio de 2025, Gene se derrumbó durante una entrevista en CBS Mornings. Recordó cómo Kiss abrió el concierto de Black Sabbath en 1975 y habló de Ozzy como una persona genuinamente libre de ego. Incluso reveló que Kiss rechazó una vez una gira con Sabbath en los 70 debido a su alto consumo de drogas. Simmons quería mantener la imagen de su banda limpia. Ese detalle dejó atónitos a los fans. A pesar de su impacto y su imagen salvaje, Gene Simmons siempre había mantenido el control.